con nosotros en vivo aquí en Dime la Verdad, Víctor Andrés García Belaunde, excongresista de la República. Bienvenido, Víctor Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claro? Un placer estar acá. Igualmente. El doctor Ricardo Pinedo es secretario también del partido, el expresidente Alan García, es un analista político que conoce muy bien la realidad del Perú porque la ha vivido, ha sido parte y también ahora la ve desde otro ángulo. Bienvenido, doctor Pinedo. Claudia, gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí. Doctor Pinedo, queremos hablar de este sujeto, ¿no? ¿Cómo nace Martín Vizcarra? En su momento, Víctor Andrés García Belaunde lo desnudó, pero nadie le hizo caso y nunca hubo un eco. ¿Realmente ahora ya tenemos algo de veracidad en los medios cuando hablamos de Martín Vizcarra y del proceso en su contra con las pruebas de las coimas en la mano? Mira, yo creo que Vizcarra fue un parásito que nunca debió terminar en la política nacional. Nosotros los apristas que tenemos una historia de prisiones, respetamos mucho los procesos políticos cuando se judicializan, pero este es un delincuente común. Yo creo que merece tener ya la cárcel inmediatamente, no solamente por las coimas en Moquegua que felizmente pudieron salir a la luz, sino por él autoproclamarse director de la lucha contra el COVID, desplazando y censurando a los ministros de salud de esa época para él protagonizar, y nos llevó a ser el primer país con mayor mortandad en el mundo. Y su necedad de no poner los equipos de oxígeno, en instalar unos hospitales de campaña que no tenían oxígeno, que era lo que se requería. Yo creo que por esa maldad que tuvo él por protagonizar, felizmente la vida le está dando el camino que se merece. Y lo más triste es que él se creía abanderado de toda esta caviarada, que lo utilizó y él fue un tonto útil de ellos. Y ahora, como no sirve, ya le dan la espalda y no le va a quedar otra cosa ante tanta evidencia de recibir su condena. Pero el baile de la Vizcarrata, precisamente mencionamos, estamos escuchando aquí y comentándolo con el doctor Pinedo y con Víctor Andrés García Belaunde. Precisamente entendemos todo este proceso doloroso, pero hay que sacarlo, pues hay que decirlo, porque hay gente que cree que él nunca estuvo en contra de que la empresa privada dé plantas de oxígeno, haga plantas de oxígeno, coloque plantas de oxígeno, y él estuvo en contra, porque eso tenía que haber sido normado y él no quería dar la norma, no permitía a nadie. Pero peor aún, Claudia, peor aún. La norma la crea el ministro Ugarte, ministro Alan García, al final del gobierno, segundo gobierno de García. La norma la crea él. Él sube la parte técnica, él sube la pureza del oxígeno de 92 punto algo, que era el estándar internacional mundial aceptado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la sube a 99%. ¿Eso qué significa? Significa que 400 talleres o laboratorios o fabricantes de oxígeno cierran. Solamente se quedan 2. O sea, se forma un oligopolio, parecido al tema ahora del suero. Oligopolio del suero. Tal cual. Vamos a hablar un poquito también de Medifarma y el suero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese señor Ugarte que ahora sale a la televisión y empieza a dar cátedras, ese es el culpable. Y nadie dice nada. Ese señor debería estar preso. Mínimo, ¿no? Porque por él se ahogaron decenas de miles de personas. Viene la pandemia y no hay oxígeno en el Perú. Porque las 2 fábricas oligopólicas no se dan abasto. No se pueden dar abasto. Y por lo tanto, falta oxígeno. Y 220.000 personas, como ha dicho el señor Pinedo, mueren por falta de oxígeno, casi todas. ¿Todas? El Perú ha tenido que importar oxígeno, importar aire. Eso ha hecho el Perú. Inédito, por esta norma y por este sujeto que después volvió a ser ministro de Salud, además. Quería con esto, otra vez estamos haciendo un programa especial, te comento, doctor Andrés, hoy, doctor Pinedo, pareciera ya para personas que no entienden las cosas con facilidad, ¿no? Con problemas cognitivos. Hago esta pregunta. ¿Lo hizo para poder mercantilizar el tema del oxígeno y para crear la necesidad de comprar? Bueno, pero tú no, un ministro que es médico, pero por supuesto, que no es ingeniero, carpintero, albañil, policía, no, que es médico, que es ministro de Salud,
y que él sabe que la Organización Mundial de la Salud habla de 92.5 de pureza. No más. Y que eso es suficiente. Y lo sube a DEA 99. Y sabiendo que hay 400 fabricantes que van a tener que cerrar y cierran efectivamente, y que solamente hay 2 que pueden fabricar ese oxígeno puro, ¿por qué lo hace? Y que miles se mueren por oxígeno. ¿Por error? ¿O por dinero? ¿O por corrupción? Él dice que los médicos le dijeron eso, pero él era médico. ¿O acaso los médicos no están sujetos también a presiones y a lobbies? Los médicos son empleados, ¿no? Son sus empleados del ministro de Salud, porque él está a cargo del sector. Dijo que el colegio médico le dijo que al oído que sí podía. No hay ni una prueba tampoco de que pasó eso. Entonces, eso es algo que no se ha investigado. Son cosas muy graves. Porque la Digemin es un cartel de los farmacéuticos en el Perú. Las medicinas del Perú son unas más caras de América Latina. Y eso es por la Digemin. Porque si tú quieres traer una medicina que está registrada en los Estados Unidos, en la FDA, o registrada en la Unión Europea, certificada por ellos, cuyas certificaciones son sumamente exigentes, si tú quieres traer un medicamento para ti, te lo decomisa la Digemin. Ahora, ¿cómo? Te lo decomisa. Mira, no, porque si tienes que pasar, tiene que ser homologado. Mínimo. Y la homologación dura 5 años. 5 años. Y son 47 requisitos. O sea, nunca llegas. Pero sí llegó la vacuna para que Vizcarra se vacune, porque es de contrabando, no es que llegó directo para inocularlo a él y a su familia. Y ahí dije, bueno, entonces, no pasó nada. Ese oligopolio médico de medicinas, nadie lo ha roto hasta el día de hoy. Yo lo he denunciado 20 veces. He presentado proyectos de ley 20 veces, pero nadie ha querido avanzar. Hoy día o ayer, me dice, el Congreso ha aprobado algo que me parece interesante, que es algo que nosotros hemos planteado desde hace 5 o 6 años. Es decir, que las medicinas certificadas por la FDA en los Estados Unidos y por la Unión Europea puedan entrar al Perú sin certificación. ¿Qué va a certificar el Digemin si ellos lo han certificado? ¿Qué van a investigar o homologar si ellos ya han tenido esas medicinas homologadas allá? ¿Qué superior sistema poseemos acá para decir que vamos a hacer un super filtro profundo? Nada, si eso está sellado. ¿Qué tecnología mayor tenemos aquí que en Estados Unidos para poder certificar una medicina? Ninguna. Ahora, la señora Sonia Delgado, que es actualmente la jefa de la Digemit, pertenece a un partido, de alguna manera sabemos pues que Alianza para el Progreso tiene el control del Ministerio de Salud, porque ha puesto a su congresista, que fue el señor César Vázquez, y además médico de la familia de César Acuña, su hijo, su hija, los nietos. O sea, él es el médico de cabecera de la familia y es nuestro ministro de Salud, jefe de la señora que hace el control de las medicinas en Perú. Y la nombra. Y depende de él. Él es totalmente responsable. La nombra y luego la saca públicamente. ¿No? La saca, o sea, en el Congreso. ¿No? Es un país de un gobierno de opereta. O sea, ¿cómo tú sacas? Eso es Acuña, pues, eso es Acuña. A una persona por una intervención en el Congreso. Por lo menos que vaya a su oficina y la llame y le dé una carta de renuncia o le pida una carta de renuncia. O sea, me parece pues muy chabacano. Y no acepta responsabilidades. En este país hay que decirle al ministro que hay responsabilidades políticas. Nadie lo acusa de que él ha matado a nadie. Pero tiene una responsabilidad política de 5, 6 o 7 muertos porque su ministerio, su oficina, sus funcionarios nombrados por él no han cumplido con su obligación. Mínimas. Así es. Mínimas. Doctor Pinedo, a ver, entendamos que la situación de Martín Vizcarra también se agudiza, empeora en el aspecto criminal. ¿Por qué no hay ninguna denuncia de vacunarse con un producto de contrabando mínimo cuando eso es un delito? Nadie puede hacer eso. Introdujo un producto de contrabando en plena pandemia. Introdujo una vacuna sin certificación de nada. Introdujo un producto en el que también no solo se lo coloca a él, a su familia y a otras personas del entorno de él, favoreciéndose, porque aún cuando todavía no estaba autorizada la vacuna, supuestamente estaba en ensayos estaba para poder validarla, pero ya sabíamos que con o sin ensayo esa vacuna iba a ser comprada, porque la compra. Y hemos revelado bastantes correos e investigaciones en donde yo misma lo he hecho como periodista, donde ya estaba explícito en un correo que le manda esta señora que trabajaba para la vacuna Sinopharm, diciéndole que el objetivo de
vacunar a él y a toda su familia era solo si el Estado peruano compraba las vacunas. Así era. Sí, solamente una aclaración, una acotación al tema anterior. Yo seguí el caso, fue denunciado en Cuarto Poder, lo del oxígeno, y Vizcarra salió inmediatamente. Entonces la culpa de Alan. Y seguí el caso y ¿sabes qué? Era una norma, sin justificar Ugarte, era una norma que se venía renovando desde el tiempo de Humala. Y los ministros por default iban año a año. Y el ministro de Salud de Vizcarra también lo había renovado. Pero él retrocedió y dijo, Ugarte. Ugarte estuvo en el gobierno de Humala. También fue ministro de Salud. Sí. No, creo que fue el gobierno de Vizcarra, creo que, o de Sagasti. Volvió a ser ministro, o de Vizcarra o de Sagasti. De Humala. Sí, porque inclusive cayó de COVID. Sí. Ugarte fue de Ollanta Humala. Yo lo he entrevistado a Ugarte porque él impulsaba el famoso pedido a gritos de las feministas el aborto terapéutico. Sí, claro. Lo que hay que decir es que fue una norma aprobada cuando era ministro de Alan Desierto en junio del 2006. La norma fue aprobada en el 2011-12 con Humala y de ahí se renovaba. No, a ver. No es original de Ugarte. Sí, es original de Ugarte. No. Y si lo que pasa es que se fue, te lo demuestro. Bueno, encantado, con mucho gusto. Porque salía el aire en Cuarto Poder. Por mucho gusto. Y yo justo encontré las resoluciones de todos los ministros. ¿Cuándo comenzó esta orden? Con Humala. Perdón. Se dio una norma con Humala de la reducción del oxígeno. Y los ministros, encontré todos los certificados, las resoluciones, lo iban por default, cada año lo extendían. No es una norma que se le ocurrió a Ugarte. Ugarte al final dijo, es que también los anteriores lo hicieron, que por eso digo, no justifico. Eso no es excusa. Así es. Pero no nació con él, no fue inspiración. Y después de Ugarte, todos los ministros, incluidos los de Vizcarra, también lo renovaron. Es que tampoco no había COVID, no se necesitaba oxígeno en cantidad. El COVID nunca hubo ese requerimiento en masa, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿cuándo comenzó el...? Es como dicen, los hospitales no tenían unidades intensivas. Es que para casos promedios... Pero comenzó el gobierno de Alan García. No comenzó. Bueno, es interesante lo que dice Ricardo. Yo tomo nota de lo que dice. Le muestro. Perfecto. Yo creo que se aprobó a final del gobierno de García, en junio o julio, del gobierno de García se aprobó la norma. Con 2011. Así es, con Ugarte. Eso es lo que yo sé. Y después se ha ido renovando, es cierto. Pero el creador es Ugarte. No. Ahora bien, Ugarte no es aprista. No. Venía de la izquierda. Siempre ha sido de izquierda. ¿Quién lo lleva del ministro de Salud? Yehude Simón. Era el partido de Yehude. La cuota de Yehude cuando era premier de Alan García. Se queda. Yehude se va, pero él se queda. Esa es la verdad. Pero también es la verdad que él la aprobó. Ahora, si el señor Ricardo Pinedo me demuestra lo contrario, me rectifico, por supuesto. Pero el punto es que, aunque haya comenzado con el gobierno de García o terminando el gobierno de García, era Ugarte, era el mismo ministro. Y nadie hizo nada. Así es. Y ellos querían transferir la responsabilidad cuando todos sabemos que eso no se puede hacer, porque es en este momento, aquí y ahora, quien gobierna, quien administra y quien está a cargo de la pandemia. Sí, claro. Así es. Sí. No hay mayor discusión. Y sale como un gurú de la medicina a opinar y a aconsejar. ¿Puedo contar algo? Mira, Claudia, yo me acuerdo que ellos uniformizaron y hicieron la vacuna rápida. Y yo veía a un señor desconocido. La prueba rápida. La prueba rápida, ¿no es cierto? Que mató a un montón de gente. Así es. Y solamente, valientemente, solitariamente salía un doctor, que era el doctor Ernesto Bustamante, a decir, están cometiendo un error. Lo contacté. El doctor Bustamante y congresista de la República. Ahora, ¿no es cierto? En ese tiempo era director del Instituto de Salud. Sí. Contacté con él y dije, usted tiene una visión distinta. Es que están errados totalmente. La vacuna rápida, la prueba rápida no te va a decir los datos exactos. Ayudé un poco en la difusión de su tesis. Todos lo difundimos. A los 3 meses del COVID ya se sabía que la prueba rápida mataba a la gente. Vizcarra en una presentación pública lo veta. Y dice, hay unos científicos que están pesimistas porque él veía que iban contra el interés de la prueba rápida, que no servía que venderse por millones de soles. Absolutamente para nada, y fue uno de los motivos que produjo tantas muertes en el Perú. La prueba rápida, exacto, vamos a explicar, porque hoy tenemos un programa especial explicando cosas simples que tienen que entenderse, pero parece que no se entiende. ¿De qué manera la prueba rápida mató? ¿La prueba rápida tenía un cuchillo, una puntita, te mataba? No. ¿Tenía una aguja incluida que tenía un veneno? No. ¿De qué forma? De que cuando ibas al Ministerio de Salud
y te hacían la prueba y aplicaban esa estupidez de la prueba rápida, automáticamente ya no registraba el virus porque ya habían pasado 7 días y tú comenzaste a tener síntomas. ¿Y qué hacía? Usted no tiene COVID, tiene gripe simple. No, sí tengo, porque estoy así, tengo estos síntomas, el estómago, dolores de todo, la cabeza, no puedo caminar, me falta el oxígeno. No tiene, retírese, seguridad, y te llevaban arrastrándote del hospital para no darte nada. Ni siquiera una ivermectina, ni una pastilla, nada. Ni un documento que diga para también presentar en tu trabajo, porque también te exigían que si tenías COVID ya no podías ir a trabajar. Entonces, nada, ningún tratamiento, ninguna intervención mínima para que no mueras, nada. Te dejaban solo y abandonado, peor que un perro de la calle. Y lo peor de todo, tal y como lo dice el doctor Pinedo, es que si no registraba la enfermedad, entonces la persona también creía que estaba bien. Y contagiaba. Contagiaba a más gente y esos síntomas en muchos aspectos se agudizaban. Negativo, ¿no? Y morías. Claro. Tontamente. Estúpidamente. O sea, Víctor Andrés, ¿por qué hasta ahora no tenemos ningún proceso contra Vizcarra por estos temas graves? Avanzado. Yo eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Es decir, el manejo de Vizcarra ha sido tan malo, tan torpe, tan irresponsable y tan egoísta, porque él se quiso vacunar primero y quiso salvar a él y a su familia, a su entorno, rápidamente pensando pues que estaba haciendo bien y además se estaba equivocando. Pero después de todo esto, llama la atención de que no se haya hecho una comisión investigadora para saber exactamente quiénes han sido los responsables de todo esto, porque él no ha sido el único responsable. Han habido otros más. Y de eso no se sabe nada. Había un médico que lo han habilitado ayer junto con Vizcarra. El doctor Muerte. El doctor Muerte, el doctor Zamora, creo que se apellida. Sí, Zamora. Bueno, que también era que defendía también las pruebas rápidas. Que defendía las pruebas rápidas en forma de Cantinflas, además. Pero le decían, a los 3 meses de la pandemia haber estallado en el mundo y obviamente en el Perú, le decían, todos le decíamos, nunca hubo tanto tiempo. Y obtuvieron la posibilidad de comprarlas en su momento las pruebas moleculares buenas de Pfizer y de AstraZeneca. Que todo la vendían. No quisieron hacerlo. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grave ahí. Eso y mucho más. Ahora, el tema de Susana Villarán. Vamos a ver cómo está bailando José Miguel Castro en este concierto que fue la semana pasada, borracho, allí, bailando. Vamos a ver este pedacito, ¿no? Vamos a verlo. Allí lo vemos pues a José Miguel Castro en su total libertad, en su libre albedrío, un sujeto que tanto daño le hizo a Lima, a la capital, una capital que quedó endeudada hasta mis nietos, creo, cuando tenga hijos, para pagar peajes corruptos, para pagar de 3 soles, 7 soles, 12 soles, 16 soles y pagarles lo que ellos les da la gana, porque así extorsionan. Si están preocupados por las bandas que extorsionan a las personas y hacen lo que les da la gana en los negocios y los criminales que van y aniquilan a los inocentes, estos también extorsionan, pero a grande escala. Víctor Andrés, ¿por qué tenemos este resultado nefasto en el proceso contra Villarán? José Miguel Castro bailando, ella, la sirena de Odebrecht, chapoteando, en plena libertad, el juez Chávez Tamariz no dice nada, 7 años del proceso y no tenemos ni el inicio del juicio. Y encima vamos a tener que pagar más de 7.000 millones de soles por un proceso de anulación de peajes justo. Bueno, la sirena de Odebrecht, qué buena chapa. Que además vive cómodamente en una casa con piscina. Creo que, no sé si la piscina sigue. Sí, volvió a construirla. Volvió a construirla, ¿no? Y antes de ser ministra buscaba trabajo. O sea que vive ahora, no sé de qué vivirá, ¿no? De sus hermanos, de sus cuñados, de su familia, ¿no? Porque antes de ser ministra buscaba trabajo. Pero en fin, yo creo que ella, con su ignorancia en temas económicos y su poco valor ético, permitió que Castro, ese es el arquitecto de la
de la coima, el arquitecto de los pagos de coima. Conocido como el pez Budián. Ese es Budián, ese es Castro, que es un hombre inteligente que sabe de economía y que trabajó... Manejaba la municipalidad a su así antojo. Ese, y que además venía de trabajar en la banca, ¿no? Ese sabía perfectamente lo que estaba haciendo y hizo esta arquitectura de la corrupción para disfrazar la coima y a través de eso logró pues recibir ese dinero y darle unas facilidades a Odebrecht que son y increíbles. Aquí está bailando, borracho. Así es. Y en el caso de Susana, que por supuesto que la vanidad hizo que pierda su ética, su moral, que se quiebre la moral débil que tenía, muy débil que tenía, porque lo que quería era no salir de la municipalidad. No aceptaba no ser ratificada. Y la vanidad de ella es tan grande que se entrega a la voracidad del dinero y a la corrupción para no ser revocada. Quería quedarse. Porque era corrupta. Pues. Así es. Nadie se vende así, ¿no? Se vendió totalmente. Prostitución, ¿no? O sea, pero, digamos, su primera decisión la tomó en base a su vanidad absurda, ¿no? Una vanidad corrupta. Así es. Porque cuántas corrupción. madres que me están viendo en algún momento han pasado una situación extrema, Víctor Andrés, sin comer con sus hijos y no se ha ido a prostituir al Girón Cepita. Exactamente. Bueno, se ha ido a trabajar, a limpiar casas, a lavar ropa. Tenía una moral, pues, de papel cebolla. Muy delgadita. Y se rompió rápidamente ante la posibilidad de afectar su ego, ¿no? Y yo creo que se rompió rápidamente. O sea, la tenía muy débil o no la tenía en todo caso. Lo cierto es que esta señora está allí y hay pasados 7 años y aún no se inicia el juicio. No hay sentencia ni siquiera en primera instancia. Es una vergüenza. Eso significa que Odebrecht con sus abogados... Yo hace poco escuché a Trump, que no me gusta, pero algo tenía razón. Que los abogados en los Estados Unidos han fomentado algún tipo de corrupción de la que él está denunciando y queriendo corregir. En el Perú también. Impacto acá, pues, ¿no? Porque también. Lo que pasa allá pasa Perú, acá. Y eso nadie lo dice. Ha habido 40 estudios de abogados que han defendido a Odebrecht y que son los que han hecho todos los contratos a favor de Odebrecht. Sabiendo ellos lo que estaban haciendo, por supuesto, que estaban traicionando al Perú, que estaban atentando contra los intereses de los peruanos y del Estado peruano. El manejo terrible, así es, el manejo terrible del caso Odebrecht, doctor Pinedo, también se remonta a la situación de que, por un lado tenemos al pez Budián con un codinome, que es la mano derecha de la sirena de Odebrecht, Susana Villarán, José Miguel Castro, bailando aquí la danza de la impunidad. Y tenemos también a Barata corroborando lo que dijo con respecto a la coima que le dio para la campaña, para que ella se pueda quedar y seguir avanzando con el proyecto, por supuesto. Pero al mismo tiempo también tenemos a Barata diciendo que le dio dinero al ex viceministro de Transportes, el señor Cuba, el papá del gato Cuba, para quienes no lo recuerdan, es este señor, el papá del señor que tanto es de la farándula, es el gato, ese es el padre del gato, o sea, don Gato Cuba. Don Gato Cuba era viceministro cuando estaban avanzándose el tema de la línea 2 del metro y era el ministro el señor Enrique Cornejo. Comparando estos dos casos, el señor Barata nunca ha mencionado a Alan García. El señor Barata nunca ha mencionado a Enrique Cornejo. El señor Barata nunca ha hablado de nada de dinero excepto al don Gato Cuba. Y don Gato Cuba, que recibió $8 millones, él con sus sobrinas y con su esposa, la señora voleibolista, que en realidad ya cambió la pelota por los millones de Odebrecht, se los metía acá en la vena, en la garganta, se los comía, porque así terminan en la cárcel. Pero a diferencia de estos dos casos, Alan García con chaleco detenido terminó suicidándose, el señor Enrique Cornejo en prisión, acá, nada. Has tocado 2 temas tú sobre Vizcarra y Susana Villarán que creo que son emblemáticos para demostrar a la ciudadanía que desde la Fiscalía solamente se veía con un ojo, ¿no? Vizcarra no solamente tiene el tema de las coimas, como hemos conversado y el congresista lo ha dicho, las pruebas rápidas. Miles de muertes. Así es, ¿no? Había un fiscal que creo apellida Abadía que investigó. Vizcarra sale de su despacho presidencial, camina al Ministerio de Economía a reunirse con la ministra Alba y el proveedor chino,
¿Desde cuándo acá un presidente de la República hace ese esfuerzo, ¿no?, para ya forzar cruzar la plaza de compra? armas? ¿En qué quedó esa investigación? Claro, los fiscales que Vizcarra defendió en su momento han tenido que darle una manito, La ¿no? esposa de Domingo Así es. Pérez, nombrada por Vizcarra en Perú Compras. ¿Por qué Susana Villarán y el señor que has nombrado Castro, por qué ellos no conforman una organización criminal? Solamente ellos dos. Al señor PPK tuvieron que poner a la secretaria y al chofer para que sea una organización criminal y meterlos adentro. Felizmente salieron. Pero después de años, en el caso de Susana Villarán, no, ellos no son una organización criminal. Se han levantado casi 11 millones de dólares, pero solamente es Judián y ella. Qué curioso, ¿no? Y desaparece Marisa Glave, desaparece Anel Townsend, responsable de la campaña. Cuando a ella le han dado los millones a Anel Townsend, etcétera, para ¿no?, que ella gaste a su antojo, con los artistas, la misma esta mujer, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer que dice que es pobre en una serie? Actriz, mis chicos deben saber. Mónica Sánchez, esa señora no la conozco, ni sé quién es. Los bracitos que cruzados. Salía ella con los brazos cruzados. Claro. De aquí la conozco más, yo no veo estas series, no sé, ni sé cómo se llama esa mujer, pero ahora que ha salido nuevamente a decir que hay políticos que han cometido errores, pero nadie como Dina, dice. Nadie como Dina Boluarte, dice. Que ella mata a la gente. Y además ¿A qué hora mató a la gente? Además, a eso es una autoconfesión de Susana Villarán. Ella reconoció los 8 millones y hasta ahora está libre. Hay una partecita que la reportera de Willax Bay le dice, ¿no? Ahora, yo estuve en esta casa ya 3 veces, pues no, a mí ya me lo dijo todo. Hasta me dijo que yo había entrado a su casa por la ventana a robar. O sea, ya fui a Lurín, ya fui ya 3 veces incluso. Pero le dice a ella, no, ¿se coimió o no coimió? Y miren lo que le dice ella, escuchen su respuesta. ¿Usted alguna vez fue alcaldesa? Estoy diciendo, claro. ¿Y usted reconoció que coimió o no coimió? No coimió a nadie. Que no coimió, es decir, que no recibió dinero. Memorex para la ex burgomaestre, que ya debería estar presa por su propia confesión. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. Ahora dice que no coimió a nadie. Eso es una estrategia, ¿no? Bueno, pero los hechos después están... que lo dijo, ahora dice que ya cambiaron, pues, cambiaron de plan. Los hechos son clarísimos. Porque se anulan los peajes. Los cambian, claro. Cambian el contrato, le añaden 10 años más a la concesión de peajes y le suben el precio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, 10 años más le han dado... Si ellos ganan 200 millones de soles de ingresos, no sé si es dólares o soles, ya no recuerdo bien, de ingresos al año, significa que eso hay que multiplicarlo por 10. Y además, todo esto con una contribución a la municipalidad de 4%. O sea, es una propina. Ahora, si ellos vendieron la empresa en 400 millones, ahora dicen que vale 7.000 millones. O sea, es una tremenda, o sea, 400 millones de dólares lo vendieron y ahora dicen que vale 2.000 millones de dólares. O sea, ¿cuánto ganan, no? ¿Cuánto se proyectan en su mente? Un montón de plata. Entonces, ¿por qué lo venden por 400 si sabes que vas a sacar 7.000? Gana mucho por 3 motivos. Primero, porque han hecho muy poco de lo que tenían que hacer y ya han terminado, según parece. Segundo, porque la autopista sigue estando allí, casi igual a como la recibieron. En tercer lugar, con un peaje muy alto y no dicen cuánto cuesta cada mantenimiento de cada kilómetro. No lo dicen. No hay en su contabilidad un costo, porque sabiendo el costo vas a saber cuánto es la diferencia que están ganando. Claro. Y finalmente están dando 4% a la municipalidad, que es una propina, y parecería, según López Aliaga, no lo sé, que no ni siquiera aportan eso. Y además, los puentes y la luz la paga la municipalidad. El mantenimiento de un puente, si se cae, tiene que repasarlo la municipalidad. Y la luz de la autopista la paga la municipalidad. ¿Qué es esto? A ver, esos peajes tienen, así es tal cual, esos peajes tienen que pasar a manos de la municipalidad y la municipalidad ya pues cobrar un precio básico para que pueda mantener las vías, porque tampoco puede salir de manos de las arcas del municipio. Mantener las vías? O sea, de los 200 millones que reciben... No, ni el 30%. Exactamente, ni el 30%. Es decir, o sea, el margen que tienen de utilidad es mucho más que de la gente del informal que saca oro en pataza. Esto es más rentable que pataza. Es más rentable.
Por Y no- eso y es sin que violencia. la sirena de Odebrecht no puede ir a prisión. Eso es lo que estamos hablando y probando nuestra tesis inicial de este bloque, Víctor Andrés. La sirena vale 7.000 millones. Estos buscados de 15.000 soles, ¿no? Los más buscados de 30.000 soles, de 50.000 soles, no son nada. Es pues, muy no son graciosa nada, la ¿no? investigación fiscal acá en el Perú, ¿no? Nosotros vimos a la señora Villarán diciendo, reconozco que he recibido Barata, tanto ya de lo dijo. OVA, de Barata, etc. Y luego Vela sale a decir, no, la señora está diciendo lo contrario en el juicio. Y la señora sale a decir en una entrevista cuando la agarran en la puerta, yo no coimé a nadie. Sí, pues. Yo no coimé a nadie. Entonces una persona se O sea, ya- autoinculpa y luego se desdice, bueno, la justicia debería sancionar el doble porque no puede estarse burlando, ¿no? Pero ahora resulta que ella rechaza haber recibido soborno después que lo dijo. Pero- y los fiscales Pero aceptan eso. esto es tan estratégico y vil porque si no comienza el juicio, si no sale la acusación de una vez contra ella y no empieza Chávez Tamariz, el proyecto, el proceso que tiene Brookfield de ganar Claro. 7.000 millones, eso va a ser efectivo. Sí, pues. Sí. Y eso no va a esperar un año, ni 6, ni los 7 que está esperando Chávez Tamariz. Eso va a ser ahorita, a fin de mes. Y O hay sea, que después recordar- la sentencia, págale y se acabó el tema. Y hay que recordar que Brookfield Y aquí nadie empieza. es un fondo negro. Tiene fama de fondo negro en Canadá. Y es con fondo negro que proveniente de Brasil. O sea, de canadiense tiene muy poco. Es más brasilero en Canadá que canadiense. Claro. Y es la misma empresa, Brookfield, que ha comprado todos los activos y los negocios de Odebrecht en Brasil. Ya después de los problemas. O sea, en el fondo es un testaferro de Odebrecht. Así de simple. Totalmente. Es que por eso hemos dicho, ¿cómo va a decir que va a comprar en 400 millones de dólares y luego va a querer exigir una reparación Son- de más de 2.000 millones de dólares? Son gángsters, del mundo financiero internacional. Ahora, Son yo sé gángsters. que el grupo, el APRA, no es el señor Porqui, no es santo de devoción de ellos, pero ¿debe dejar el tema de lado o debe seguir? Le pregunto, ¿no? Perdón, Su perdón. análisis. ¿El alcalde de Lima Sí. debe continuar con su demanda? ¿O como algunos opinan, debe dejar el tema de lado porque eso está quitando atención en temas de Lima? Pero eso es Lima también. Yo creo que debe proseguir. ¿Cómo vamos a dejar eso ahí? ¿Cómo los corruptos van a ganar? Y encima le van a Así echar la es. culpa a él, dice, porque él tiene la culpa de que si hay una sentencia inmediata para que se pague los 7.000 millones, la culpa es de Rafael López Aliaga. No, yo creo que debe proseguir porque es un hecho totalmente injusto a todas luces. Lo que pasa que enfrentar a lo que era una aplanadora fiscal, felizmente, Claudia, yo creo que el Perú ya ve con otros ojos. Antes estos señores cuando salían a las calles de la ciudad había gente que aplaudía porque había también una aplanadora de medios que los enervaban, ¿no? Eran los personajes del año. Yo creo que felizmente el tiempo transcurrido ha servido para que buena parte del Perú vea con otros ojos y vea que en el hecho, en el fondo, se manipuló las investigaciones. Y la gente que debería estar presa no lo está y se alargan y se demoran los plazos, Ahora, ¿no? vamos a terminar este bloque porque ya están otros estudios. Vamos a recibir en minutos, después de la pausa, a el analista político, también abogado Hugo Guerra, y también a José Ortega, es autor del libro Progresismo de la rebelión contra Dios, porque tenemos bastante de qué hablar acá. Hay progresismo corrupto, barato, criminal, de sobra. Podemos importar progresismo del Perú hacia el resto del mundo. Pero la pregunta es, en su momento también el accionar maligno, maquiavélico y por supuesto delictivo de los fiscales, Domingo Pérez y Rafael Vela, de poner a Luis Nava, que fue secretario de Palacio en la época de Alan García, a disparar contra el señor García, decir que llevaron los dineros en loncheritas a Palacio de Gobierno. Y ese testimonio sin pruebas fue usado para luego hacer la prisión preventiva e ir a su casa con ya su casaca, ya hecha su medida, decir, ¿no? Detenido. Y producto de ello fue lo que sabemos, el colapso emocional que lo llevó al suicidio. Cosa curiosa también en este caso, Es que son las mismas personas. de una extraña, Son las mismas de una personas. extraña posición de la fiscalía. Nada dice, yo nunca lo he recibido al señor Barata en mi casa de playa. Barata dice, él me invitó a la casa de playa y ahí me chantajeó con 3 millones porque sabía lo de Toledo, el soborno que yo le había pagado a Toledo. Y el fiscal nunca ocupó un minuto en decir, bueno, acá estos dos señores, uno me está engañando, o ha ido a la casa de playa o no.
Entonces, sobre un dinero que nunca se supo cuál era el origen, era 2007, el tren no lo tenía el Ejecutivo, lo tenía el municipio, y sobre una mentira así diametralmente opuesta, alguien está mintiendo. Pero el señor Barata entregó más cosas, dijo que tenía un codinome. El propio hijo de Nava dijo, yo le llevaba mochilas a mi papá, a Alan García nunca lo vi. Atala dijo, Nava me obligó, me pidió como amigo, me forzó a que yo abra una cuenta en Andorra. 2 años después me dijo, ahí hay una plata, espérate. Y ha muerto Alan. Atala dijo, no, es que eso es de Alan García. Ahora viene una etapa muy importante que creo que hay que estar alerta. Después de muerto puede decir lo que sea, pues no hay quien le refuta ni con pruebas. Y habían echado la culpa a 3 fallecidos en temas empresariales que él había tenido, incluidos familiares de él, ya fallecidos, falsificó la firma. Pero en fin, un delincuente vil, un criminal. Así es. El señor se ha acogido a la colaboración eficaz. Habrá que esperar que ha sustentado, que ha aprobado. Para que le aprueben la colaboración. Y lo curioso es que el señor Nava no se ha prestado a la colaboración eficaz. Entonces, eso va a estar porque muy lo usaron, interesante. pues lo usaron. Otra vez, Nava no tenía prueba alguna. Lo usaron con el simple dicho, con el simple testimonio, como usa Marita Valquiria Barreto, que está cuestionada ahora por enriquecimiento ilícito, y cómo es que con 6.000 soles tienes una casa de 2 millones de soles, ¿no? Ni Víctor Andrés, creo que vive en su mansión, tiene una casa así en la playa. O no me has invitado, porque no la conozco, la casa de playa. Tiene una sí la tiene, pero no, es una casa histórica y familiar que tiene 200 años. De la herencia. Así que También la mansión de vida es una herencia de 100 años. Pero el punto es que esta gente no tiene ni siquiera heredado, pero ni un florero de barro, ¿me entiendes? No tienen nada. ¿Cómo voy a explicar? Pero ya venimos tras la pausa con ese tema. Son las mismas personas y Luis Nava no tenía ni una prueba, solo era el dicho de él. Yo siempre digo que se investigue todo, hasta cómo se hizo este toro, pero el punto no es ese, sino que no le puedes dar el rango de colaborador eficaz a alguien que no entrega ni una sola prueba de lo que dice. Es el dicho de alguien, separemos, pero producto de ese dicho lo iban a detener por orden de Morán, que estaba ya en acuerdos con el fiscal, con el juez, y por supuesto en el gobierno de Martín Vizcarra. Y eso terminó con el fatal desenlace. Pero esto que nos sirva de una vez por todas para separar un testimonio, un dicho, de algo que se presenta con pruebas para tener el mérito de obtener beneficios como ser un colaborador eficaz, que asume su delito en libertad. Debería ser así, ¿no? No, porque así es la ley. Debería ser así, y felizmente el Perú despertó también y luego se condenó el abuso que se hacía sobre las detenciones preventivas, preliminares. No tenía ningún sentido. Primero te meto preso, nada, doctora. Primero te meto preso y luego te investigo. No, más bien la ley que estuvo mal armada ya se eliminó. Por 36 meses de una manera es una sentencia, ¿no? Pero después, ¿quién te devuelve tu honor? Nadie. Después de 36 meses. Incluso después de 36 pides ampliación de detención declaras preventiva. el caso complejo y 3 años Porque más. como dijo hace rato en el bloque 1, primer bloque, el congresista Muñante, no se quiso aprobar la ley en la que se determinaba un plazo de investigación. Claro. Ellos quieren investigar por 15 años, por 20 años. Me voy a morir ya y siguen investigando un caso que yo tenía 10 años. No puede y lo ser que habría que ver es cuánto han gastado Bel y Barba, cuánto les ha costado toda esta investigación. Porque eso tampoco se ha dicho. Cuando hay una comisión ministerial en el Congreso, sale después las cuentas. Así, claro, aquí cuánto no. han gastado asesores. Aquí están 7, 8 años investigando lo mismo, firmando además acuerdos, perdonando dinero, y nadie sabe cuánto le ha costado perdonar dinero, cuánto ha costado la investigación y los tratos que hicieron perdonando 7.000 millones de soles. El caso de Pilar Nores, 8 años investigado por lavado de activos y después de 8 años cierran el caso porque no hay una sola prueba. ¿Quién le devuelve? Nadie. El honor. Por ahí se muere también la persona, pero le da una enfermedad, ¿no? 8 años. Alguien se puede enfermar y muere, producto de una injusticia, de un proceso absurdo. Gracias, Víctor Andrés. Gracias, doctor Pinedo, por haber estado con nosotros. Vamos a una